Mano a mano. El gobierno anunció hoy una serie de medidas para reactivar la economía. Eso sí, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aclaró que la venta de medicamentos sin receta fuera de las farmacias no está considerada dentro de este paquete de medidas. Para profundizar en el tema nos acompaña el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine. Ministro, buenas tardes, bienvenido aquí a Canal 24 Horas. Una batería de medidas, es quizás el tercer gran paquete de medidas que presenta el gobierno desde junio pasado, la tercera en la densidad. Puede ser, pero esta es una lucha permanente por lograr que la economía se acelere, que aumente el emprendimiento, que aumente la inversión y la creación de empleo. Así que hay que estar permanentemente actualizando las medidas a medida que van cambiando las condiciones. Justamente en ese sentido van actualizando medidas. Aquí hay medidas nuevas, medidas que ya estaban en otros paquetes, también ciertos proyectos que se van reactivando. No es que todo sea novedad de alguna forma, aquí hay una mezcla de factores, ¿no? Así es, nosotros en el caso de la agenda que anuncié hoy en conjunto con el ministro de Hacienda y otros ministros, que son las medidas para impulsar el emprendimiento en Chile, pensando en la convicción de que es el emprendimiento la fuente principal de crecimiento del empleo, de la inversión, de la productividad. Ese conjunto de medidas, algunas son medidas tan antiguas como que eran parte de la agenda que se llamó Impulso Competitivo. ¿Eso del año 2000? Anunciamos el año 2011, cuando yo también era ministro de Economía en el primer gobierno del presidente Piñera. Y muchas de esas medidas quedaron en el tintero, por así decirlo, y en consecuencia estamos rescatándolas. Hay otras medidas que surgen, por ejemplo, los trabajos que ha hecho la Comisión Nacional de Productividad. Otras medidas surgen de la experiencia que ha tenido la oficina que tiene el Ministerio de Economía para monitorear los proyectos de inversión, que se llama GPS. Esa oficina ha ido detectando dónde se entraban los proyectos de inversión más grandes, que son grandes creadores de empleo y grandes, además, impulsores de la pequeña y la mediana empresa. Esas experiencias también las estamos haciendo e incorporando en esta agenda, como también las muchas conversaciones que estamos sosteniendo con las organizaciones gremiales de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios, de los grandes empresarios, tanto en Santiago como en regiones. O sea, para que lo entienda que nos está viendo y que a lo mejor dice, bueno, ¿de qué manera esto me va a incidir en el bolsillo? ¿Cuáles son aquellos elementos, aquellas teclas que se van a tocar para que se le pueda dar un poco más de rapidez a cómo está creciendo el país? Bueno, primero que todo estamos tomando medidas que luchan contra la burocracia, que simplifican los trámites en todo lo que tiene que ver con la creación de empresas y el desarrollo de las empresas. Ahí hay medidas importantes que hemos hablado, como por ejemplo la firma electrónica avanzada, que es un proyecto, ese es del tipo de proyectos que viene de la Agenda de Impulso Competitivo desde el 2011, que ha avanzado lentamente en el Congreso y vamos a ponerle fuerza para sacarla pronto. Lo que significa la firma electrónica avanzada, que muchos de los trámites que hoy día necesitan hacerse ante un notario pueden hacerse mediante ese mecanismo, y lo que hace el proyecto de ley es que le rebaja fuertemente el costo para obtener la firma electrónica avanzada. Ponerle fuerza, ministro, significa que colocarle urgencia. En algunos casos puede ser urgencia, en otros casos, bueno, vamos a ver ahí, eso ya es un tema de estrategia legislativa que caso a caso habrá que ir resolviendo. Pero lo importante es que el gobierno le da prioridad a ese proyecto. Lo mismo estamos haciendo en términos de simplificación de trámites, una modificación de carácter más bien reglamentario, de gestión, a la plataforma que creamos para la constitución de empresas. Esa plataforma que se llama Tu Empresa en un Día, vamos a pasar a la plataforma Tu Empresa en un Día 2.0, que va a tener menos tramitación y que va a permitir conexión con otros organismos públicos y también privados, para efecto, por ejemplo, de a través de esa plataforma llegar hasta el banco que uno seleccione o la empresa de telecomunicaciones que uno seleccione, para efectos como nuevo emprendedor que está creando una empresa, poder acceder a esos servicios que son cruciales para poder echar a andar una empresa. Ministro, hoy día vimos anuncios de varias carteras: Obras Públicas, Vivienda, Agricultura, Ministerio de Salud. Y la próxima semana le corresponde al Ministerio de Economía, donde uno dice aquí, usted nos mencionó al principio, el emprendimiento va a ser central, el tema de la inversión va a ser central. ¿Por dónde van a ir la mano? Obviamente no nos va a hacer los anuncios ahora, pero ¿por dónde va a ir la mano de las novedades en el Ministerio de Economía? Es lo que estaba explicando. Nosotros estamos constituyendo esta agenda. Hemos anunciado ya algunas de las medidas, como las dos que acabo de mencionar. Otras medidas son las que promueven la competencia,
Por ejemplo, la ley que va a permitir que el cabotaje, o sea, el transporte de productos por vía marítima a lo largo de Chile a barcos no solamente de bandera nacional, sino que también de bandera extranjera, porque muchos barcos entran por el norte de Chile, se descargan parte de su carga en el camino, por ejemplo en el puerto de Antofagasta o algo así, y pueden ahí tomar carga y traerla hasta Valparaíso, o desde Valparaíso a San Antonio, o de San Antonio a Concepción. ¿Eso hoy día no es posible? Eso hoy día no es posible para barcos de nacionalidad extranjera, y eso significa que nos sale más caro el transporte marítimo. Y para todo el desarrollo futuro logístico del país es muy importante que el costo del transporte baje. Esto es una medida de más competencia. También es una medida de más competencia la autorización a la venta de medicamentos que no exigen receta en locales comerciales que no son farmacias. Eso está hoy día en el proyecto Fármacos 2 en el Congreso. Lo que dijo hoy día el ministro Mañalich es que eso está ahí en ese proyecto. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que le vamos a dar un impulso y vamos a buscar la forma de que esto sea aprobado. Eso significa quizás hacer algunas modificaciones, o sea, estas cosas obviamente. ¿Indicaciones o directamente colocarle urgencia? Tenemos que verlo eso en la estrategia legislativa, pero lo que estamos en este momento anunciando la intención de mover adelante un proyecto como ese, que abre más espacio a la competencia y que tiene enormes beneficios para los consumidores, en este caso para quienes necesitan comprar estos remedios, que ya sea que les sale más caro en los locales de venta actuales como la farmacia, o les sale más lejos, porque en muchas comunas, hay 60 comunas en las cuales no existe ese. En ese punto le quería plantear que recién estuvimos conversando con un representante del Colegio Médico y él tenía sus dudas respecto a que esto fuera a tener un impacto real en los precios, porque decía, aquellos medicamentos que son más caros son los con receta, y esos no van a estar disponibles en este tipo de locales. Si no tuvieran ningún impacto en precios, al menos sí tendrían impacto en acercar los puntos de venta a la gente. Hay 60 comunas en Chile que no tienen una farmacia. Hay muchas comunas, por ejemplo, en Santiago, que son muy grandes y que tienen muy pocas farmacias. Y entonces las personas tienen que movilizarse largamente, perder tiempo y pagar el transporte para llegar a la farmacia. Esta no es una idea que se nos haya ocurrido, que la hayamos inventado aquí en Chile. Es algo que recomienda la OCDE, que se aplica en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Holanda, en Suiza, en Noruega, en Dinamarca, en Japón, en Corea. Hay quienes consideran que puede tener un riesgo también para la salud. Bueno, ¿no? hay que obviamente acotar ese riesgo, pero la única facilidad de acceso que esto produce es la que estamos hablando, que a la gente le sale ya sea más barato el remedio o más cercano. Esa es la única facilidad de acceso que pone, porque hoy en día no hay ninguna dificultad para comprar estos remedios dentro de una farmacia. Claro, la duda es que cómo se hace para bajar el precio de los medicamentos, de aquellos que son crónicos, más caros, con receta. Esa es una preocupación muy válida. Nosotros estamos trabajando en eso también. Estamos buscando, hay una iniciativa que viene hace tiempo que estamos trabajando y que es parte también de esta agenda para acelerar los trámites para poder importar a Chile remedios, medicamentos que ya tienen aprobación en el exterior, por parte de agencias de alta calidad, digamos, que nos merezcan confianza, poder hacer que entonces la importación de esos remedios no requiera a su vez una autorización larga acá en Chile. Esa es una preocupación muy válida, pero bueno, las medidas van destinadas a distintos objetos. Esta se concentra en aquellos medicamentos que no exigen receta, que significan aproximadamente un 23% del gasto en medicamentos que hacen las familias. O sea, no estamos hablando de algo menor. Ministro, este plan de aceleración económica se enmarca dentro de una economía que el primer semestre tuvo un rendimiento más bien magro, 1,75%. La próxima semana deberíamos conocer cifras de crecimiento del mes de julio. A ver, a partir de estas cifras, ¿usted cree que se va a ver un cambio de sentido en cuanto a números en nuestra economía a partir de julio? Bueno, nosotros pensamos que sí, que efectivamente la economía va a ir de menos a más y en consecuencia el segundo semestre va a ser mejor que el primero y el próximo año va a ser mejor que este. O sea, se va a notar en julio, por ejemplo. En julio es posible que ya empiece a advertirse un resultado mejor, pero yo trato de evitar este debate tan menor, en mi opinión, respecto del indicador mensual. No, se lo pregunto porque el presidente de la República en una entrevista durante el fin de semana dijo un 3% ya es bueno, o sea, en el sentido que las expectativas del gobierno están sincerando. Ahí se estaba refiriendo para el promedio del año
actual, que efectivamente, como usted decía, tiene un primer semestre más débil. Pero lo que quiero decir yo es que estas medidas que estamos tomando, tanto las de emprendimiento como las de inversión pública que anunció hoy día o que anunciamos con el ministro de Hacienda y otros ministros, ambos tipos de medidas tienen efectivamente un impacto de corto plazo en la actividad económica, pero lo más importante que hacen es que mejoran la capacidad de crecimiento a futuro, le dan más potencia a nuestro crecimiento, y eso es de fondo. El indicador mensual, el indicador trimestral de actividad sube, baja por días, la discusión al final. por días hábiles, por cambios en las condiciones mundiales, por cambios en el ánimo de los consumidores o los inversionistas. Tiene mucha fluctuación. Y bueno, efectivamente puede que eso sirva para la discusión menor, el titular, pero yo no creo que sea lo que es realmente importante. En lo que nosotros estamos trabajando y firme es en cómo mejorar el potencial del crecimiento de Chile. Y eso requiere más emprendimiento, porque a su vez el emprendimiento crea más inversión, más productividad, más fuentes de trabajo. Perdón, ministro, pero usted dice que el indicador de crecimiento no es relevante como para estarlo el crecimiento mensual observando. o el crecimiento trimestral son cifras que eso... Yo me he pasado la vida trabajando en estas cifras, así que lo conozco bien. Tienen mucho ruido estadístico, que se llama. Ya, O sea, pero subidas y es bajadas. la temperatura, por así decirlo, ver cómo está... Sí, pero es un termómetro. Pero ministro, su corazón es más técnico en lo económico. Nosotros hemos conversado muchas veces, me ha tocado entrevistarlo muchas veces, pero en el fondo también es política. Y en el fondo hemos visto un gobierno que también se le ha criticado mucho por manejarse también de acuerdo a las cifras del momento, a la encuesta del momento. No es cierto, eso también marca la temperatura. No es cierto. ¿No? Nosotros no manejamos la política económica de acuerdo a las cifras del momento. Lo que estamos haciendo es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas. Sabemos que la calidad de vida de las personas mejora cuando hay más desarrollo económico, y ese desarrollo económico requiere una economía más fuerte, una economía más potente. Y en eso estamos trabajando. ¿Eso cómo se mide? Obviamente a través del tiempo, por la vía del crecimiento económico, pero esos son crecimientos por periodos más prolongados. Esta es una maratón, y usted me está hablando de la velocidad que estamos llevando en el kilómetro 12. O sea, te dice más que mirarlo mensual, mirar a largo plazo. No es realmente lo relevante. Aunque sí entiendo que se presta para una discusión política, y usted ve a los opositores que cada vez que sale un número más malo, digamos, usan eso como munición para dispararle al gobierno, y cada vez que sale un número bueno, también obviamente hay una inclinación de parte de nuestros partidarios de celebrarlo. ¿No le gusta esa discusión que sea tan de episodio, tan de fotografía al momento? No es la discusión verdadera. La discusión verdadera es qué está haciendo el gobierno para mejorarle la vida a los chilenos, y eso pasa por medidas de tipo económico que mejoren nuestra capacidad productiva. Y en eso estamos trabajando. Esa discusión es la que incide en las expectativas también de la gente. Lo digo, bueno, usted decía ayer en una entrevista, puede que los tiempos mejores se hayan entendido como aún mejores, que generó hoy día hartas reacciones, pero lo quiero unir también con lo que decía el presidente en una entrevista. Él decía que entender a los ciudadanos, a los consumidores y a los empresarios es más un ejercicio de magia que de ciencia. No, yo creo que lo que se está refiriendo ahí es que un factor que sin lugar a duda ha influido en el primer semestre de este año es que el ánimo de los consumidores se deprimió. Y eso tiene que ver con malas noticias de la economía mundial, pienso yo. Quizás también con algo del debate político interno, la percepción de que las reformas del gobierno toman más tiempo de lo que se visualizó inicialmente en lograr aprobarse. Un ejemplo de eso es la reforma tributaria. Si estamos creciendo más, ministro, y se genera más empleo, como decía el presidente de la República, al final, ¿por qué la gente tiene esta sensación magra de un sabor amargo? Porque la gente mira hacia el futuro y teme, por ejemplo, que la economía mundial, que el panorama de la economía mundial pase de parcial nublado a tormenta. Pero se supone que la gente eligió un DT que en estas lides se maneja. Y la gracia del DT que eligió para esta administración. Pero la gente con razón sabe que, que cuando afuera hay tormenta, nosotros inevitablemente nos afectamos. No nos ahogamos. Tenemos una economía muy sólida que es capaz de enfrentar bien las tormentas de afuera. Pero obviamente no pueden andar a la misma velocidad que estarían dando si es que la economía externa es más favorable. Entonces, a mí no me llama en absoluto la atención que haya una caída de las expectativas asociadas a la economía mundial, pero sí creo que no hay que exagerar. La economía mundial se está complicando, pero nosotros tenemos una
condiciones de economía con gran fortaleza y además un gobierno que está tomando las medidas, como aquellas que anunciamos hoy día, que son apropiadas precisamente para estimular la economía cuando la demanda se está debilitando. De manera de que no me parece que haya razones para un pesimismo. ¿Cuán importante va a terminar siendo la reforma tributaria? Lo digo por la discusión que se ha dado en los últimos días. Andrés Velasco decía, el que diga que la reforma tributaria lo va a cambiar todo, se fumó algo. Pero por otro lado, veíamos también en la entrevista al presidente Sebastián Piñera que él decía la reforma tributaria va a significar un importante impulso al crecimiento económico, a la creación de empleos, al mejoramiento de los salarios, a la innovación, al emprendimiento. ¿Se le pueden colocar todas las fichas, por así decirlo, a la reforma tributaria? Las dos afirmaciones son ciertas. Ciertamente la reforma tributaria no es todo, hay muchas otras cosas. Yo pensé que ha sido la de Velasco. Hoy día anunciamos medidas, por ejemplo, en el terreno de la inversión pública y en el terreno del emprendimiento, que no son parte de la reforma tributaria, son necesarias, pero también es cierto que la reforma tributaria significa un impulso a la inversión, específicamente porque simplifica trámites tributarios que a los emprendedores les significan perder tiempo y complicación, digamos, en poder entenderlo, porque tiene condiciones preferenciales para las pymes, mejora, expande, un tratamiento tributario más favorable para las pymes. Las pymes son responsables de más de la mitad del empleo en Chile y en ellas están muchas de esas ideas de cómo producir mejor y cómo atender mejor a los consumidores, que son la base del crecimiento económico. La reforma tributaria también contiene lo que se llama un mecanismo de depreciación acelerada, sí. Que ese es una suerte de inyección a la vena sí. de la economía que se aplica internacionalmente, muy usada en muchas partes del mundo, cada vez que precisamente hay una baja de la inversión privada. Lo que eso significa que hay un beneficio tributario directo para el emprendedor que a partir del 1 de octubre de este año quiera comprar una maquinaria, quiera comprar un camión, quiera comprar un bus, ya sea nuevo o reponer, digamos, uno antiguo, pasa a tener un beneficio tributario el hacerlo. Entonces, son medidas que van efectivamente encaminadas hacia una mayor inversión y en consecuencia más crecimiento económico. Ministro, en esta discusión más macro, uno ve que el gobierno, por lo menos de la semana pasada, y las señales han sido bien inequívocas. A ver, reforma tributaria, reforma de pensiones, va a ser como el carrito de discusión, se le va a poner prioridad. ¿La jornada laboral quedó un poquito en el desván? No, lo que hay es un proyecto que es muy importante, que es de flexibilidad laboral. Pero en cuanto a la prioridad, digo yo. Y que es prioritario. Ese proyecto corresponde a un planteamiento largamente hecho por todos los expertos que han estudiado el mercado laboral chileno, incluido, desde luego, y muy importantemente, la OCDE. Es una iniciativa que permite adaptar mejor la jornada a las necesidades de las personas, de manera que incentive el trabajo de los padres de familia con niños chicos, porque pueden, digamos, ajustarse mejor o compartir, digamos, el trabajo de la casa con el trabajo en sus respectivos lugares de empleo, para el de los estudiantes, el de los adultos mayores, en fin, permite eso y también permite a las empresas adaptarse mejor a las fluctuaciones de su demanda. Hay empresas que no tienen la misma necesidad de trabajo o la misma carga de trabajo, más bien, en todos los meses o en todas las semanas del mes. No es uniforme. Entonces, permiten eso. Ese proyecto es muy importante y ese proyecto está avanzando ahora. ¿Sigue siendo prioridad? Lo digo porque ya no se vio al ministro del Trabajo en esta ¿Sigue siendo prioridad? De la agenda. No, porque estábamos hablando de medidas hoy día de gasto de inversión pública y todos los ministros que tenían que ver con eso. Que tenga que ver con el empleo, en el fondo, que se podría haber pensado que estuviera el ministro del Trabajo. Podría estar todo el gabinete, pero claro, pero el ministro del Trabajo tiene que ver con el empleo directamente. Pero el foco fue más bien en medidas de inversión pública y de emprendimiento, por eso estaba yo. Ahora, insisto, ese proyecto es prioritario. Ministro Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía, muchas gracias por esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. Encantado. Gracias, ministro, por acompañarnos. Buenas tardes. Mano a mano.